Muy bien. Bien, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Cristóbal Guerra Bio y el doctor Edgardo Toro Quesada. Nos acompañarán en nuestro primer conversatorio de este segundo semestre, que hemos titulado Resiliencia y recuperación en adolescentes sobrevivientes del trauma interpersonal, una mirada interdisciplinaria basada en la evidencia. Contarles brevemente que el doctor Guerra es psicólogo titulado en la Universidad del Mar, es magíster en psicología por la Universidad de la Frontera y también magíster en ensayos clínicos por la Universidad de Valencia. El doctor Guerra es doctor en psicoterapia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Tiene formación en terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma por la Tri-State Trauma Network. Actualmente es profesor titular de la carrera de Psicología sede Viña del Mar y profesor colaborador de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Es actualmente coinvestigador del proyecto Fondesit regular titulado Abuso infantil en centros residenciales de protección a la infancia en el norte de Chile, análisis de los componentes institucionales y curso de vida de las víctimas. Y del 2020 al 2023 fue investigador responsable del proyecto Fondesit de iniciación titulado Evaluación de la eficacia de dos modelos de intervención grupal, terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y terapia interpersonal, en la sintomatología internalizante y externalizante en adolescentes expuestos a trauma interpersonal. El doctor Guerra forma parte del claustro académico del doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar y es coordinador de las asignaturas de metodología cuantitativa avanzada y ética de la investigación científica. Por otro lado, el doctor Edgardo Toro Quesada es asistente social por la Universidad de Chile, tiene un doctorado en Ciencias Sociales Interdisciplinarias en Salud de la Escuela de Salud y Ciencias Sociales, magíster en Educación, Trabajo y Formación de la Universidad de París 12, Val-de-Marne, Francia, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera de Temuco. Actualmente es director de la Escuela de Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde se ha desempeñado también como secretario académico y jefe de extensión. Realizó su postdoctorado en la temática de violencia sexual online como parte del programa de investigación postdoctoral en ciencias sociales, niñez y juventud de la Claxo en el rol de investigador principal. Y cuenta con numerosas publicaciones y capítulos de libros, así como con una vasta experiencia en investigación, tanto en el rol de investigador principal como co-investigador. El doctor Toro, además, es académico colaborador en el doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar en la asignatura de salud mental y bienestar. Ambos académicos investigadores tienen publicaciones conjuntas, como por ejemplo el capítulo titulado Uso seguro y responsable de Internet, lugar del cuidado parental del libro Parentalidad, Cuidados y Bienestar Infantil en Contextos Adversos del 2021, y el capítulo titulado ¿Qué hemos aprendido a partir de nuestra investigación sobre violencia de género online del libro Violencia de género online, reflexiones interdisciplinarias también en el año 2021? Habiéndolos presentado, colegas, les doy la palabra para que puedan conversar. Bien, gracias por la presentación, Nelson. Vamos a compartir pantalla, pero tenemos preparada una presentación y bueno, después de eso vamos a establecer un espacio para el diálogo. ¿Tú nos regulas con el tiempo, por favor, Nelson? Vamos a compartir. Yo les voy colocando en el chat cuando les queda 5 minutos para que dejemos un espacio para las preguntas. Perfecto. Ahí ya se está viendo, entiendo, ¿no? Se ve. Bien, ya nos hiciste una presentación, entonces me voy a ahorrar como las presentaciones de nosotros, digamos. Lo único que me gustaría como agregar es que lo que les vamos a mostrar hoy día tiene que ver con el resultado de un trabajo colaborativo con Edgardo y muchos otros colegas de distintas disciplinas también, en el área de la atención y la evaluación de los factores asociados a los procesos de victimización infanto-juvenil. Entonces, estamos en un doctorado de bienestar y ustedes dirán, bueno, ¿qué más distinto al bienestar que la victimización infanto-juvenil? Bueno, precisamente en el contexto del trauma o de la victimización infanto-juvenil,
es un contexto donde se pueden ver mediante una serie de metodologías cualitativas, cuantitativas, procesos de recuperación, procesos de resiliencia, que no son otra cosa que factores asociados al bienestar o a la promoción del bienestar. Entonces, en ese contexto nosotros les vamos a mostrar la línea de investigación y cómo a partir del estudio primero a nivel de ciencia básica, si ustedes quieren, el estudio de estos factores que favorecen el bienestar, fuimos posteriormente diseñando y adaptando intervenciones destinadas a prevenir que se generen instancias de victimización infanto-juvenil y también adaptar y diseñar estrategias de intervención. Así es que, bueno, el título es Resiliencia y Recuperación en Adolescentes Sobrevivientes del Trauma Interpersonal. Y la mirada que le queremos dar a esta presentación es una mirada interdisciplinaria. Edgardo y yo venimos de disciplinas distintas. Y también basada en la evidencia porque es resultado de las investigaciones que hemos desarrollado. Bueno, súper. Un saludo a todas y todos también y agradecidos por estar acompañando este doctorado tan interesante y que lo han imaginado de una manera muy completa y compleja, ¿no? Bien lo decía Cristóbal, que en el fondo, por una cuestión también de la respuesta institucional a los problemas, ¿no? En el fondo, por supuesto que también se ha enfatizado, ¿no?, esta idea de alguna manera, aquellos procesos y aquellos eventos y consecuencias que generan un malestar, y una forma de descubrir ese malestar la llamamos trauma, ¿no? Por un lado está en eso puesto, pero también, ¿no?, desde un punto de vista más relacional, ¿no?, está puesto el trauma como la falta de apoyo social, ¿no? ¿Se fija? Entonces nosotros estamos mirando el trauma de una manera relacional y compleja, y por otro lado también reconocemos que, independiente de las respuestas institucionales, podemos ver que a la base de muchas situaciones de trauma, ¿no?, y de consecuencias en la salud mental, hay situaciones de violencia. Entonces nosotros queremos también identificar la violencia como un elemento, ¿no?, que generan, ¿no?, estas consecuencias negativas y que está puesto justamente en los espacios interpersonales y significativos de niñas, niños y jóvenes. Siguiente. Y lo que ha venido siendo una cuestión interesante también, ¿no?, es cómo salimos de una suerte de atomización, ¿no?, donde yo veo una sola situación. Entonces, si yo estoy en salud, veo salud mental. Si yo estoy en educación, veo problemas de educación. Si yo estoy en programa especializado, digo, bueno, dependiendo del tema que yo trabaje, ¿no?, leo la situación problemática. Y sobre todo este estudio de polivictimización, lo que nos pone como concepto, ¿no?, es la idea de que parece ser que yo no puedo asociar las consecuencias, ¿no?, de trauma a un solo evento o a una sola situación. Y tengo que empezar a mirar complejamente de qué manera distintos fenómenos van aportando a los efectos que tiene esa forma de violencia. Y los estudios de polivictimización nos entrega data, además, que es muy interesante también, en una sociedad que tenemos pocos datos así globales, nos entrega data para ir pensando el peso específico que tienen distintas situaciones. Y ustedes ven ahí los datos, y este es estudio también disponible de alcance nacional. Y si ustedes vamos a la siguiente, pueden ver también que el mismo estudio de polivictimización nos dice, ¿no?, que, miren, si ustedes se fijan, entre 1 y 10, ¿no?, son el número de situaciones que un niño sufre, los niños que fueron entrevistados de la educación básica, segundo ciclo y educación media, que son afectados por formas de victimización. Entonces se fija que la respuesta y el análisis tiene que ser un análisis complejo. Siguiente, Cristóbal. Por tanto, las consecuencias, ¿no?, están dadas como en niveles distintos. Está puesto a nivel individual, ¿no?, pero también de los vínculos que se generan con otros. Está puesto como en una dimensión temporal, ¿no? Hay efectos de corto plazo, de largo plazo, ¿se fija? Son efectos que aparecen en momentos distintos de la vida, ¿no? Una situación de abuso sexual en un momento de la vida puede que gatille ciertas discusiones en la adolescencia, en la juventud, ¿no?, en la adultez. Y por tanto, los estados lo que hacen es empezar a hacerse cargo, ¿no?, como un problema también de salud pública, y cómo se dan respuestas que sean pertinentes y no atomizadas, ¿no? Y eso es lo que nosotros aportamos también con una óptica, ¿no? Cómo favorecemos la participación de los sujetos, sobre todo de los niños, y también cómo rescatamos sus recursos, ¿no?, y experiencias no solo adversas, sino también experiencias positivas que niñas, niños y jóvenes tienen en su vida cotidiana. Lo siguiente. Estás en silenciado.
Ahí sí. Edgardo y yo les decía que hemos trabajado durante años en la atención, ¿ya? Somos personas que venimos del área de la práctica de nuestras profesiones, ya como interventores, ya sea desde el área psicológica o social. Y por mucho tiempo trabajamos desde la óptica del trauma. Pero tempranamente nos empezamos a cuestionar qué hacía que algunas víctimas de eventos traumáticos desarrollaran mucha sintomatología y otras personas desarrollaran poca sintomatología. Algunas personas que son víctimas del trauma desarrollan muchos problemas de adaptación o de ajuste psicosocial y hay otras personas que se ajustan bastante bien pese a haber sufrido situaciones muy complejas. De hecho, hace algunos años atrás hicimos un estudio donde le preguntamos a adolescentes que habían sufrido abuso sexual por sus niveles de sintomatología de estrés postraumático, depresión y ansiedad, que son los síntomas típicos que uno puede ver en las víctimas. Y como pueden ver ustedes en estos gráficos, efectivamente había una proporción importante de víctimas de abuso que tenían sintomatología, pero también había una proporción importante de víctimas de abuso que tenían poca sintomatología o incluso habían algunas que no tenían nada de sintomatología. Entonces, eso nos llevó a tratar de cuestionarnos qué es lo que hace, cuáles son los factores. Y ahí estamos entrando en el campo de, si ustedes quieren, de una mirada más positiva, centrada en el bienestar, que no niega el trauma, que no niega la sintomatología, que no niega el desajuste psicosocial, pero que sí pone énfasis en los factores, en este caso protectores, que pueden estar explicando por qué una persona reacciona de tal o cual manera. Y ahí yo les dejo acá el enlace al libro que hemos desarrollado en conjunto, que lo editó Nelson con otros y otras colegas, donde de alguna forma nosotros mostramos esta mirada de centrada en el bienestar. Y en el ámbito del trabajo con victimización infanto-juvenil nos lleva a tres conceptos importantes. La resiliencia, por otro lado, el proceso de recuperación o reparación, ¿ya? Y un tercer concepto importante en esta línea que es el crecimiento postraumático. ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Se establece la idea de que una persona antes de sufrir un hecho violento tiene un funcionamiento más o menos adaptativo. Sin embargo, una vez que sufre ese hecho o esos hechos violentos, su ajuste va a disminuir, van a existir consecuencias negativas. Sin embargo, hay un buen grupo de personas que no manifiesta evidentemente esas consecuencias negativas. Ese grupo se le considera un grupo resiliente, ¿ya? La capacidad de mostrar buenos resultados pese a la adversidad. Por otro lado, las personas que bajan su nivel y tienen consecuencias negativas, también se ha descrito el proceso mediante el cual esas personas se recuperan, ¿ya? Ahí también operarían factores protectores que ayudan a la recuperación, o sea, es decir, ayudan a volver a niveles de funcionamiento adaptativo, ayudan a retomar un nivel asociado al bienestar. E incluso se ha descrito últimamente cierto proceso en que algunas de estas personas posteriormente desarrollan un nivel de funcionamiento de características mucho más adaptativas, donde existiría un crecimiento, ¿ya? Esto es lo que se denomina crecimiento postraumático. Y también se ha estudiado desde la óptica de los factores protectores. Entonces, nuestra línea de investigación apunta a tratar de comprender cuáles serían esos factores protectores que de alguna forma median o moderan, si ustedes quieren, la relación entre la violencia y los síntomas y el desajuste y el malestar, ¿sí? Esos son los factores que nosotros estudiamos pensando en posteriormente utilizarlos en estrategias de prevención basadas en la evidencia y en estrategias de intervención basadas en la evidencia. Estos factores suelen ser factores individuales, biológicos, psicológicos, factores familiares, factores de orden social. ¿Ya? Acá lo interdisciplinario juega un papel muy importante. Entre los factores que se han estudiado están las características del trauma. Obviamente hay hechos más graves que otros en términos psicosociales, pero más importante que eso,
podemos ver que el apoyo social, las dinámicas familiares, las estrategias de afrontamiento que utilizan las personas o la forma en que procesen la información puede marcar una diferencia importante en cómo se ajustan o cómo responden ante hechos violentos, ¿ya? O traumáticos. Por ejemplo, sin ánimo de profundizar demasiado, nosotros observamos que estos factores interactúan, no tienen un efecto aislado, ¿ya? Lo que hace que la situación requiera hacer estudios un poco más complejos de lo que estamos acostumbrados, donde incorporemos en el mismo estudio un conjunto de variables o de factores a observar. En este estudio, por ejemplo, nosotros observamos que a mayor violencia había menor creencias de autoeficacia de las adolescentes y los adolescentes. Es decir, eventos más violentos mermaban la confianza de las personas en sus propios recursos para afrontar la adversidad. Y por esa vía se generaba un efecto a nivel de sintomatología, ¿sí? No obstante, el apoyo de la familia, el apoyo tanto funcional como emocional, era un factor protector que por un lado potenciaba la autoeficacia y por otro lado directamente ayudaba a disminuir o prevenir el desarrollo de sintomatología. Entonces acá tenemos varios factores que son importantes, como les decíamos, a la hora de prevenir o de tratar la sintomatología. Acá tenemos un ejemplo bastante parecido, donde la polivictimización se asociaba al desarrollo de afrontamiento no productivo, estrategias de afrontamiento netamente evitativas, ¿sí? Pero adicionalmente, la polivictimización tenía un efecto directo en el aumento de los síntomas. Nuevamente, el apoyo social aparece como un factor potente a la hora de prevenir esta sintomatología. O sea, esto ya no empieza a dar luces que la victimización infanto-juvenil genera síntomas, que es necesario establecer estrategias de abordaje psicológico, pero también es necesario ejercer estrategias de abordaje social y familiar, ¿ya? Tiene que haber una interacción de estos elementos. Edgardo. Sí, ahí me escuchan, sí. Dentro de las cosas que hemos ido investigando y que tenemos ahí tanto experiencia, Cristóbal, trabajando juntos, en la época que trabajamos en la ONG, pero también ahora más vinculado a la universidad investigando, son varios temas relacionados con la forma en que se despliega la violencia, ¿no?, en la vida cotidiana de niñas y jóvenes, ¿no?, la violencia sexual, la explotación, y lo que hemos estado investigando los últimos años tiene que ver con la violencia en contextos digitales, ¿no? Y ahí de nuevo, ¿no?, es un trabajo que vamos haciendo con distintos actores, con niños, niñas y jóvenes, con los adultos responsables, padres, ¿no?, o profesores, con los equipos que trabajan directamente. Y, por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿no?, cómo se genera un uso seguro y responsable de Internet a propósito de la violencia digital, vamos viendo cómo, ¿no?, desde un punto de vista más cualitativo, ¿no?, vamos reconociendo estrategias que utilizan los adultos, ¿no?, para poder estar en este rol protector, ¿no? Y, por ejemplo, ahí aparecen algunos tensiones y algunos desafíos para justamente cuidar, ¿no?, desde el punto de vista digital, considerando las características de los niños y también las características de la forma de vinculación que se da en Internet. Por eso hablamos de este balance, que nunca hay un balance, es un balance imperfecto, ¿no?, entre formas de control y cuidado, de confianza, considerar la autonomía progresiva, ¿no?, pensar cuánto los niños saben, ¿no?, y cómo es la brecha digital que existe con ellos, y eso hemos ido como de alguna forma descubriendo, ¿no?, desde la experiencia, y luego transfiriendo, este es un ejercicio muy importante, transfiriendo ese conocimiento tanto a equipos, profesores, monitoreando, ¿no?, y piloteando algunas estrategias preventivas. En lo siguiente, ¿no? Bueno, y la verdad que en este tipo de problemáticas, que son problemáticas complejas, que se pueden abordar desde distintos ámbitos, nosotros creemos que es clave el trabajo interdisciplinario, ya Edgardo lo mencionaba. eh, Nosotros trabajamos con equipos también que incorporamos, por ejemplo, la mirada judicial, porque el trauma interpersonal no es solo psicológico, no es solo un problema social, sino que también tiene componentes legales, ¿ya? Entonces, en este estudio de los factores protectores o que potencian el bienestar,
eh, mediante las distintas metodologías cuántico-ali que empleamos, llegamos a conclusiones más o menos similares. ¿Ah? Los papás son súper importantes. El apoyo familiar que los padres entreguen es muy, muy relevante. Y aplicando esto al área de la prevención, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace poquito, basado en lo que Edgardo nos contaba recién. Le preguntamos a adolescentes cómo eran sus papás, cómo eran sus papás y cómo sus papás supervisaban cómo ellos utilizaban el Internet. En la lógica de prevenir un uso irresponsable de Internet, por ejemplo, y así prevenir el abuso sexual online. Esa era nuestra área. Entonces le preguntamos a los papás qué tanto sus papás los apoyaban, les daban confianza, tenían una relación más cercana de apoyo con ellos en Internet. Les preguntamos también de qué forma sus papás supervisaban cómo ellos se relacionaban con Internet. Y les preguntamos en tercer lugar qué tanto sus papás sabían de Internet. Y todos los adolescentes dijeron que sus papás sabían harto de Internet. ¿Ya? Entonces eso no fue algo que diferenció. Pero sí encontramos papás que nosotros llamamos papás balanceados. Es decir, papás que complementaban el apoyo con el control y supervisión. Eran papás balanceados. Es decir, tenían un perfil de apoyo, pero cuando había que controlar y supervisar, lo hacían. Por otro lado, teníamos un grupo de papás que llamamos controladores, que eran papás que supervisaban más que apoyaban. ¿Ya? Y por último, encontramos un grupo de papás que denominamos negligentes, porque eran papás que no apoyaban y tampoco supervisaban. Lo que hicimos como elemento siguiente, que ustedes lo pueden ver acá en la tabla número 2, es que comparamos ciertos hábitos de lo que nosotros denominábamos un uso saludable de Internet en estos tres grupos. Y nos encontramos que los jóvenes que tenían papás balanceados eran los que tenían un uso más moderado de Internet, que tenían menos adicción a Internet, que tenían mayor autoeficacia y que tenían una sensación de bienestar subjetivo mayor. Ya eran los que se sentían mejor. Asociado al abuso sexual online, eran los que tenían un conocimiento más realista, más claro respecto de los riesgos de Internet y de su asociación al abuso sexual online. Entonces, acá tenemos un ejemplo bien concreto de cómo el factor apoyo familiar, este balance que decía Edgardo, entre el control y el soporte, es muy, muy importante y se asocia a variables en el contexto de la prevención. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en el fondo, lo que estamos tratando de ir mostrando con Cristóbal es esta idea de cómo, ¿no?, nuestras investigaciones sobre fenómenos cotidianos de niñas, niños y jóvenes, por ejemplo, su vida en contextos digitales, ¿no?, nos permite a nosotros pensar también no solo la participación de ellos como un elemento, que es un principio de la convención, ¿no?, sino que como en elementos donde un elemento central es la brecha digital, o sea, una brecha generacional con los adultos, ¿no?, estamos obligados a preguntarles y consultarles, ¿no? Entonces, por ejemplo, elementos que son muy importantes para nosotros, ¿no?, en este estudio sobre qué es lo que los jóvenes proponen y qué es lo que buscan para la prevención. ¿Sí? ¿Qué elementos son significativos no en la familia, pero también pensando en los espacios y los contextos extrafamiliares de los jóvenes? ¿Sí? Y es muy interesante porque uno a veces se lleva sorpresa. Cuestiones generales, ¿no? Por supuesto que a ellos les interesa, tanto de la familia, de la escuela, como de los medios, que haya información, que haya guía, ¿no?, que confíen en ellos. Pero nos aparece una cuestión bien transversal que fue súper interesante cuando lo devolvemos y trabajamos con equipos, ¿no?, que trabajan con niños o profesores, que es la idea de diálogos profundos, espacios de conversación profunda que implican no dar instrucciones, sino que compartir puntos de vista. Se fija que eso es muy relevante, ¿no? Como ese puro dato, que después está como más cualitativamente expresado, es muy relevante para pensar formas metodológicas y pone en cuestión un montón de formas, por ejemplo, lo que la literatura también lo dice, solo la psicoeducación basta, ¿no? Más información no cambia práctica. Aumenta a lo mejor el conocimiento, pero no cambia práctica. Se fija, entonces nosotros podemos fundar intervenciones en evidencia a partir también de las experiencias y los relatos de niñas, niños y jóvenes.
siguiente. Bueno, eso básicamente en el ámbito de la prevención, ¿ya? Y es súper interesante también cómo ver que hay un diálogo entre los resultados cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Con Edgardo no solamente tenemos profesiones distintas, sino que además tenemos enfoques metodológicos que son complementarios. Pero el problema es tan complejo, ¿ya? Tiene tantas aristas que es súper importante ser flexibles a nivel metodológico y entender que hay ciertas preguntas que se responden mejor desde lo cualitativo y hay otras preguntas de investigación que se responden mejor desde lo cuantitativo. Entonces, ahí vamos nosotros trabajando desde las dos áreas, digamos, cual y cuanti. Edgardo se refirió recién a la prevención. Yo les voy a contar un poco ahora cómo hemos abordado esta línea y cómo hemos también tratado de desarrollar estrategias de intervención, ¿sí? Eh, ya hemos dicho que la victimización interpersonal genera consecuencias a nivel psicológico, social. Eh, y hay a nivel internacional una serie de modelos de intervención basados en la evidencia eh, que son súper efectivos, ¿ya? De hecho, se dice que las intervenciones con víctimas deberían tener tres fases, ¿ya? Una fase de estabilización, una fase que se aborde la narrativa, de tal manera de ir conectándose ahí en ese abordaje de la narrativa, que las víctimas vayan reconectándose con sus propios recursos de resiliencia, que eso es súper importante. Y una tercera fase de integración y consolidación, ¿ya? Eso está como estudiado y hay consenso a nivel internacional. Sin embargo, acá tenemos una dificultad a nivel nacional, es que las intervenciones tienen que tener validez cultural, ¿ya? Tienen que tener sensibilidad cultural. Una intervención que es efectiva donde se generan estas intervenciones, que básicamente es en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, no necesariamente son efectivas a nivel latinoamericano y en Chile, ¿ya? Sabemos que tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias a nivel socioeconómico y como les adelantaba antes, a nivel de la interdisciplinariedad, también tenemos que tener claro que, por ejemplo, los sistemas de salud o los sistemas judiciales en Chile son distintos a los de otros países, lo que afecta a los procesos de recuperación, ¿ya? Hay un concepto que se llama revictimización, que tiene que ver con las leyes nacionales, con cómo operan los sistemas, los tribunales de familia en Chile, los tribunales penales, etc. Nosotros hicimos varias revisiones sistemáticas de la literatura y encontramos que en Chile y en Latinoamérica se investiga poco sobre intervenciones basadas en la evidencia, ¿ya? No solamente hay pocas intervenciones, o sea, hay pocas investigaciones, digo, sino que además la calidad metodológica de esas investigaciones es todavía pobre, ¿ya? Son investigaciones a nivel preliminar. Entonces, tenemos un contexto nacional que es particular. Y a eso le podemos asociar que la demanda de atención en Chile es súper alta. Edgardo les mostraba al inicio la estadística y podemos ver que la cantidad de personas que han sufrido victimización es muy alta, ¿ya? Se estima que solo un 10% de la población no ha sufrido eventos de trauma interpersonal. Entonces, las listas de espera, como parece acá en la diapositiva, son muy altas, ¿ya? Lo que nos motiva a crear modelos con sensibilidad de intervención, digo, con sensibilidad cultural, pero que además se hagan cargo de la realidad nacional, que es una realidad donde hay mucha demanda. Y en este contexto, en conjunto con Edgardo y con todos estos profesionales que ustedes ven acá, desarrollamos un proyecto de fondos de iniciación donde participaron varias instituciones. Y este proyecto de investigación tuvo por objetivo adaptar intervenciones psicológicas destinadas a disminuir la sintomatología en adolescentes víctimas de violencia interpersonal. Entonces, considerando el contexto nacional de alta demanda, nosotros planificamos realizar estas intervenciones en formato grupal, de forma tal de adaptarnos a esta necesidad nacional. Nuestra primera etapa, entonces, fue el diseño de estas intervenciones. Nos basamos en lo que aparecía en la evidencia internacional,
pero también tomamos algunas consideraciones del contexto nacional. Ya Edgardo nos va a explicar un poco más esa fase. Una vez diseñadas las intervenciones, las implementamos y evaluamos su efecto. Y lo evaluamos tanto en términos cualitativos y cuantitativos. Para el diseño utilizamos gran parte de las conclusiones que sacamos de las investigaciones que les mostramos, de toda la investigación básica que nos daba cuenta de la relación entre variables, que nos daba cuenta de la importancia de ciertos factores protectores o promotores de la resiliencia, fueron considerados para generar esta intervención que tenía un fin netamente aplicado. Estás muteado, Edgardo. Perdón, gracias. De alguna manera, cuando uno dice cómo hacemos una adaptación cultural, ¿no? Eso implica varios niveles, ¿no? Por un lado, una validación pensando en la pluralidad que tenemos como país también y la interculturalidad, pero también pensar en las culturas organizacionales, los campos de intervención. Entonces, lo que primero que hicimos es preguntarle a los profesionales, ¿no? Efectivamente, que están trabajando directamente, ¿qué sería relevante o cuáles son formas o tipos de actividades que serían relevantes para generar un espacio de intervención grupal, ¿no? Entonces, adaptar culturalmente significa preguntarle también a los diferentes equipos qué es lo que un tipo de intervención de lista de espera es algo muy específico. Entonces, lo que pensamos es que los profesionales nos pueden dar cuenta de la población con quien trabaja, dependiendo de los territorios y la diversidad geográfica, la realidad, ¿no?, institucional, ¿no?, la realidad del campo de la intervención de niñez, en específico en programas especializados, y la realidad de lo local en sus interacciones en multiagencia. Y ahí nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué sería relevante incluir y qué sería relevante tratar de evitar, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver eso, pero, por ejemplo, aspectos relacionados con la vida cotidiana sería algo que se puede incluir, pero trauma personal o las experiencias traumáticas mejor no incluirla en ese tipo, ¿no? Y ahí ustedes ven diferentes cuestiones que son relevantes de incluir o no incluir, y tipo de actividades que nos expresaban que podía ser como razonable, ¿no?, de arte terapia, expresión corporal, educación, psicoeducación, para generar un clima grupal, ¿no? Entonces, con eso tenemos un primer filtro de los propios trabajadores del campo de lo psicosocial, ¿no?, que nos permiten hacer esa mediación cultural. Entonces, se fija que es una conversación entre la investigación y la intervención, ¿no? Y eso yo creo que nos parece que nos va dando como claves también del trabajo. La siguiente, Cristóbal. Entonces, si ustedes se fijan, otro estudio que sigue la misma línea, ¿no? ¿Cuáles son los temas que van apareciendo, ¿no?, como son relevantes desde el punto de vista de los profesionales, ¿no? Y ahí aparecen un poco esos datos, pero lo importante ahí en la respuesta es cómo vamos capturando la experiencia, ¿no?, de un grupo particular. Y esa experiencia de ese grupo particular, los profesionales, nos permite pensar una intervención, ¿no?, que es en su base y en su origen extranjero, pero que permite hacer esa mediación, ¿no? Este es el concepto, la mediación, ¿no?, a partir del propio punto de vista. Y la evidencia aquí es la propia experiencia, ¿no?, de los distintos profesionales, ¿no? Estos son distintos temas que aparecen como relevantes también, ¿no? Y si ustedes se fijan, los temas, lo institucional, el apoyo social, son los temas de la intervención. Entonces eso le da mucha pertinencia. El concepto de la intervención situada es un elemento que a nosotros nos ayuda a pensar mejor la intervención. No quiere decirnos. Entonces sí puede cerrar la boca. Está trabajando en nuestro sistema de navegación. Esa parte es nuestra. Sí, alguien tiene... Adam, creo que... Se le prendía. Vale, gracias. Bien. La siguiente, Cristóbal. Bien, entonces, considerando, nosotros hicimos un cruce acá, nosotros cruzamos la evidencia internacional con los procesos de adaptación que describía Edgardo. Y decidimos, en función de aquello, bueno, y la realidad chilena, pues hicimos un cruce de 3 elementos. Entonces, nos quedamos con lo grupal, nos quedamos con intervenciones grupales. Ahora, los profesionales chilenos nos decían que era importante que la intervención grupal se centrara únicamente en la primera fase de la intervención.
dado que ellos consideraban que podía ser revictimizante para estos adolescentes y estas adolescentes eh, exponerse ante un grupo de pares al contar sus propias experiencias personales muy, muy traumáticas. Entonces nos pedían que hiciéramos el nexo entre esta intervención grupal preliminar con lo que iba a ser después la intervención individual más profunda, donde efectivamente ahí se iban a tratar temas más personales. ¿Ya? Recordemos que esta intervención era para adolescentes que estaban en lista de espera. En Chile, eso no lo dijimos antes, pero en Chile los adolescentes esperan por más de un año por un cupo de atención. Y en ese año la sintomatología se cronifica, el malestar aumenta. Nosotros quisimos hacer esta intervención grupal poco invasiva, como un espacio para promover el bienestar de las personas y para evitar que la sintomatología se cronificara y aumentase en ese año de espera. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Tomamos tres modelos de terapia que a nivel internacional mostraban cierta efectividad. Uno de ellos era la terapia cognitivo-conductual central del trauma, el otro de ellos era la terapia interpersonal y el otro de ellos era el arte terapia. Nuestro objetivo era que ojalá los tres modelos funcionaran, porque más allá de competir un modelo con otro, nos interesaba tener alternativas. Y elegimos tres modelos muy distintos entre sí. Y cada uno de ellos los adaptamos considerando lo que Edgardo nos explicó que estaba señalado por los profesionales. Hicimos un ensayo clínico donde los tres modelos consideraban 12 sesiones grupales, más 4 sesiones grupales independientes con los adultos responsables. ¿Sí? Y probamos estas intervenciones grupales en 3 ciudades distintas y fuimos rotando de tal manera que cada modelo pasó por cada ciudad, digamos. ¿Ya? Fue un proceso bastante largo, bastante interesante y bastante desgastante también, hay que decirlo. ¿Ya? Fue un proyecto de 3 años. A nivel de resultado, les voy a decir que, bueno, en el paper está todo mucho más descrito. Esto simplemente acá yo voy a mostrar la comparación en los resultados en el pretest con los resultados a nivel del seguimiento. Nosotros hacíamos varias mediciones, pero lo que está acá es la comparación entre el pretest y la sintomatología a los 2 meses después que terminó la intervención, ¿ya? Para ver los efectos a largo plazo. Tenemos estrés postraumático, sintomatología depresiva, sintomatología a nivel de problemas interpersonales y problemas de regulación de afecto, regulación emocional. Como les decía, el objetivo era que la sintomatología se mantuviera estable. Y los 3 modelos cumplieron. Es decir, movilizando los recursos de resiliencia que mostramos al principio, logramos mantener la sintomatología estable. Nadie empeoró. ¿Ya? E incluso se observaron mejoras clínicamente significativas después de una intervención poco invasiva, grupal, centrada en el apoyo familiar. La terapia cognitivo-conductual fue la que más disminuyó estrés postraumático, seguida de la terapia interpersonal y de la arte terapia. ¿Ya? Los 3 modelos lograron mejoras clínicamente significativas. En depresión, la cognitivo-conductual fue la única que generó cambios estadísticamente significativos en el seguimiento. No obstante, los otros 2 modelos permitieron cierta estabilidad, cumplieron. A nivel de problemas interpersonales, la terapia interpersonal y la arte terapia generaron cambios. No alcanzaron a ser estadísticamente significativos, ¿ya? Pero generaron algunos cambios. El cognitivo-conductual no, mantuvo la sintomatología estable simplemente. Ahora, lamentablemente ninguno de estos cambios fue estadísticamente significativo, tenemos alguna idea al respecto, pero son para otra oportunidad. Y a nivel de problemas de regulación emocional, interpersonal y cognitivo-conductual generaron cambios estadísticamente significativos. ¿Sí? Entonces fue una investigación que de alguna forma para nosotros fue súper satisfactorio porque pudimos implementar a nivel práctico la ejecución de acciones terapéuticas en el ámbito psicosocial basada en toda la investigación básica que hicimos como por 10 años y las revisiones también de las investigaciones a nivel internacional. ¿Sí? Entonces hay una vinculación entre la investigación básica y la investigación aplicada.
si ustedes se fijan, ¿no? También hay una clave para todos los que después quieran pensar en su doctorado, cómo nosotros estamos en el fondo investigando con fondos del Estado, ¿no? Elementos que son aplicables, ¿no? Y que pueden tener un impacto en las políticas sociales, en las políticas públicas. Y de manera complementaria, en el fondo, nosotros también fuimos pensando en qué elementos fueron significativos para los distintos jóvenes, ¿no? Y adultos que pudieron participar y profesionales. Entonces, se fija cómo el dato, ¿no? De los cambios en un elemento que es bien relevante, ¿no? Que quería apostarse con esa sintomatología, también se complementa con esa forma de por qué fue útil, ¿no? Y qué temas van apareciendo en los distintos actores, ¿no? El tema de la utilidad, la intervención grupal, qué considerar para la planificación, ¿no? Ahí nos dieron muchas claves de qué cosas son relevantes desde el punto de vista de los jóvenes y de los equipos, ¿no? Las dinámicas grupales, algunas cuestiones prácticas también, ¿no? Horarios, ¿se fija? Luego el tema de los terapeutas, qué beneficios, y fue muy interesante cómo eso que no existe todavía, que es intervención grupal, lista de espera, es un pivote luego para generar mejores ambientes para el trabajo, comillas, terapéutico, el trabajo de reparación. ¿Se fija? Entonces no es como cuando uno dice, haz tiempo, ¿no? Para que no te critiquen. No, tuvo un vínculo muy, muy interesante, sobre todo porque se vuelve a rescatar algo que uno podría decir, la literatura dice que es obvio, que son los espacios grupales, ¿no? Los espacios de interacción, ¿no? Como un elemento que también genera apoyo social, que genera bienestar, ¿no? Y que a veces en los programas de intervención queda como una especie de el taller, ¿no? O la actividad secundaria. Y lo que fue muy importante es cómo mantener un cierto estándar de una intervención especializada en los espacios grupales y cuáles son las condiciones que son necesarias para aquello. Entonces se fija que en el fondo la complementariedad de métodos también lo que nos permite es decir, estos cambios ocurren, pero estas son las condiciones y las valoraciones que implican este tipo de intervenciones. Lo siguiente. Y ahí siempre nos interesante solo como una ilustración, ¿no? En lo cualitativo uno siempre saca algunos espacios, ¿no? Y algunas frases, que los mismos jóvenes dicen, ¿no? Entonces, también para rescatar como la voz de los niños en su forma directa, ¿no? Pero mira qué profundo, a pesar que son frases, ¿no? Espacios de no crítica y sin no ser juzgados, ¿no? Probablemente es en comparación con experiencias institucionales donde aparece mucha culpabilización, ¿no? El tema del convivir con otras personas, confianza, respeto y preocupación, ¿se fija? Son palabras claves que nos hablan de la calidad y la cualidad que puede tener y debe tener una intervención. Siguiente, Cristóbal. Entonces, se fija que en la discusión de este proyecto, que fue un proyecto que, bueno, lideraba Cristóbal, muy interesante también, cómo ir pensando, se fija, había un problema. Los niños no reciben una atención inmediata y se demoran por las listas de espera, ¿no? O sea, ese era un problema. ¿Cómo se aborda ese problema? Pero también no pensando solo en estos jóvenes, ¿no? Uno podría tener esta idea, las víctimas de abuso o de violencia sexual con todo su sufrimiento, pero aparecen cuestiones que tienen que ver con la resiliencia, ¿no? La posibilidad de estar con otros, el vínculo, la relación cara a cara, ¿no? La idea de poder mirar, se fija, no solo interdisciplinariamente, sino que con métodos mixtos, se fija, y cómo producir información que se va interrelacionando, ¿no? Para ir de lo básico a lo aplicado, ¿no? En general, nuestras investigaciones, la investigación en bienestar, tienen como telón de fondo el beneficio de niñas, niñas y jóvenes. Entonces tienen un sentido también de cambio. La sensibilidad cultural y ética es muy importante, ¿no? El reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Y cómo uno en la investigación incorpora esas dimensiones, incorpora los puntos de vista de los distintos actores. Y esto que nosotros hemos dicho, y probablemente no es solo algo de nosotros solamente, ¿no? Cómo hay que hacer puentes entre la producción de información, la utilidad y lo situado de esa información, y cómo también hay una intención nuestra de impactar las prácticas de los equipos, las prácticas de los profesionales, y también el diseño de políticas públicas y políticas sociales que sean complejas, que no pretendan simplificar la complejidad, ¿no? Que no porque digan, bueno, es que lo hacemos solo de una forma, ¿no? Que la noción de evidencia es algo que es producible y no es como solo un discurso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos podido experimentar y un desafío que hemos tenido con Cristóbal también, y en esta línea, y
y en el doctorado aparece con mucha, mucha fuerza, es justamente cómo ¿no? Lo que se está produciendo puede tener impacto y puede cambiar políticas públicas, pero también la vida de niñas, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, es un horizonte también de la forma, de la línea de investigación. Bueno, creo que estamos en el tiempo perfectamente, Cristóbal. No sé cómo pasó esto, pero cumplimos los 40 minutos y queríamos dar como una panorámica, ¿no? Y bueno, ahí está todo el material también y tal vez ahora podemos tener un espacio ahí, Nelson, de intercambio. Súper, sí, justo en el tiempo. Bueno, abrimos ahora el espacio para que podamos hacer preguntas, comentarios, reflexiones acerca de lo que presentaron Cristóbal y Edgardo. Pueden alzar la mano, abrir el micrófono, escribirlo en el chat, como ustedes prefieran. Natalia, Ahí aparezco. Hola, Natalia. Pues, pues espero, no hay problema. ¿No? como Ya. quieras. Dale, levantaste la manito, así que Sí, adelante. dale, dale. Hola. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Bien. Edgardo, mucho gusto. Natalia por acá, de UST Talca, y del doctorado también. Oye, no, primero que todo felicitarlos, me encantó la presentación, además de clarísima, importante los hallazgos, así es que nada, yo sin querer el semestre anterior guié una tesis de pregrado de las chiquillas que hicieron una revisión sistemática para ver la eficacia que existía en intervenciones eh, para la disminución de la ansiedad en sectores de diversidad, digamos, de género, y que habían sido sometidos a algún tipo de terapia. Y claro, en efecto les costó harto a las chiquillas encontrar información respecto de que hablara del tema, ¿ya? Y lo otro que les quería comentar es que hace un tiempo, harto tiempo atrás ya, 20 años, 20, sí, más o menos, yo trabajé, hacía postas rurales, fue uno de mis primeros trabajos, ¿ya? En la 9ª región, en la Araucanía. Entonces, las visitas que se hacían del equipo médico, en el cual iba incluida la psicóloga, el matrón, el médico, etcétera, eran una vez al mes, ¿ya? Y se realizaban, lógicamente, en las sedes sociales que existían en esos territorios, en la escuela, en sectores comunitarios donde se pudiera atender gente, ¿ya? Como evidentemente los recursos no estaban dados ni se podía hacer mucho con eso, las intervenciones se solían realizar de manera grupal, de manera natural, ¿ya? Y el programa de intervención en depresión rural era grupal, ¿ya? Era una intervención colectiva. Y me hace mucho sentido lo que ustedes dicen, porque precisamente lo que las personas que estaban ahí relataban, que en este caso eran mayoritariamente población mapuche, era precisamente la existencia del diálogo, del NUTRAM, que es como la posibilidad de conversar sabiamente respecto de lo que está pasando en un espacio seguro, ¿ya? Y por otro lado, el sentir que otros habían pasado por el mismo proceso, ¿ya? Pasaba mucho con las mujeres que, por ejemplo, habían sido violentadas. Entonces, en este contexto de ruralidad, se daba este como espacio protegido del que hablan ustedes o del que hablaban los participantes, en el cual las personas se reconocían entre ellas como parte de un algo mayor, eh, y esto hacía que se sintieran mejor. Ellas reportaban que se sentían mejor, que bajaba la ansiedad, la angustia, el llanto. eh, Evidentemente no teníamos nosotros, yo en ese tiempo, ni los conocimientos, ni teníamos los recursos para hacer mediciones objetivas ni estadísticas, ¿no? Pero sí se reportaba de esa manera, y me hizo mucho sentido cuando escuché las recomendaciones que ustedes planteaban. Y eso nada más. Súper. Gracias, Natalia. Yo creo, Ricardo, ¿puedo? ¿O Sí, sí. quieres tú? ¿Sí? Es súper potente lo grupal, la verdad. Hay otras experiencias, yo creo que también se vincula harto con nuestra lógica más colectivista de alguna
en Latinoamérica me refiero. Hay otras experiencias en Brasil que han hecho un trabajo súper bueno. Hay otra colega nuestra, la Valeria Redondo, que está terminando su doctorado y está haciendo su tesis también con intervenciones grupales basadas en el optimismo. Yo estoy guiando esa tesis con ella en la Universidad de Palermo. Entonces, yo creo que hay harto que hacer y también tener ojo que el espacio grupal también puede generar espacios de sobreexposición y eso es lo que nosotros tratamos un poquito de cuidar. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Natalia, gracias por los piropos. Ujú, súper. Gabriela. Ya, ahora sí. Em, Mira, también, al igual que la Natalia, felicitarlos y me queda, a ver, en dos temas puntuales. Uno es la potencia de lo que estaban hablando recién de la intervención grupal. Eh, Más un comentario que una pregunta, fíjate, porque yo me encuentro en este minuto y Nelson yo se lo había comentado como trabajando en el equipo de APS, donde se está implementando la intervención grupal como una prestación que sea transversal y se han capacitado y hemos ido capacitando a distintos profesionales que trabajan en APS para que puedan hacer esta intervención grupal considerando todas las ventajas que tiene en términos de tratamiento y también de costos y de agilizar el proceso. Y una de las cosas que se había pensado justamente era poder evaluar, porque estamos entrampados en eso, estamos entrampados en que nosotros sabemos que funciona, cualitativamente lo vemos, la gente lo reporta, pero no, una de las solicitudes que nos hacen justamente es poder evaluar si esto efectivamente tiene un impacto significativo en la gente, no solamente lo que nos puedan describir a la salida o al llenar una encuesta, sino que al verlo. Entonces, me parece súper interesante el cómo lo fueron haciendo. Y la pregunta acá es, cuando ustedes dicen lo hicimos a nivel de país, esto es a nivel de país, es de Arica a Punta Arenas. Entonces, lo que se quiere es poder trabajar con los distintos sectores, como zona norte, central y sur. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos sugieren ustedes a nosotros como partir, pensando un poco cómo lo fueron haciendo ustedes y tuvieron estas preguntas, como partir solamente por una zona y de ahí poder mirarlo y de esos resultados compararlos con lo otro, pensando que hay diversidad cultural, pensando que hay una serie de variables que nos podrían afectar? Poco, lo que se está pensando acá es un modelo que tenga una cantidad de sesiones específicas que se replique, que es una intervención más de ingreso para poder pasar como a un segundo nivel, como una línea de fase. Entonces, ¿por dónde partimos en esto? ¿Cachai? Lo hacemos por zona, lo vamos haciendo juntando todos los datos. A la luz de la experiencia de ustedes, mi pregunta, ¿qué nos pueden contar de ese backstage de lo que nos mostraron hoy día? Disparo yo, disparas tú. Lo que pasa, después tú cuentas tal vez bien la experiencia, pero tal vez lo que podemos aprender de cómo se han ido diseñando políticas sociales a propósito de experiencias pilotos, ¿no? Nosotros tenemos la cultura, cuando miramos la política pública así de los 90 en adelante, tenemos la cultura de la experiencia piloto. Entonces uno dice, piloteo una experiencia en 2 o 3 lugares, la miro y después la nacionalizo, o sea, como que la pongo a nivel general. Y no, que es un modelo, ¿no? Que tiene que ver también con decir, no voy a gastar todos los recursos inmediatamente porque esta cosa puede fallar. ¿Te fijas? Tiene una lógica también práctica. Lo que a veces pasa con ese modelo, que tiene esa ventaja, ¿no? De justamente, es que luego la mediación hacia la escala nacional, no hay como una mediación intermedia. Se escala inmediatamente, pero por una cuestión de recursos. Entonces, sí, vamos a hacer los 5 regiones, 6 regiones, 10 regiones, todo Chile. Entonces, eso puede generar lo que hemos visto en otros ámbitos, ¿no? Es que dicen, ¿y esta cuestión quién la hizo? ¿De dónde apareció? Porque nosotros todavía tenemos, desde un punto de vista de la política pública, lo que llaman sofisticadamente top-down. Entonces, está la política que baja. ¿Te fijas? No es la idea de bottom-up. Entonces, probablemente, ¿no? Por esta misma diversidad regional, que al mismo tiempo es cosas similares y cosas diversas, ¿no? Para no jugar solo a una forma folclórica de entender lo diverso, ¿no? Es cosas similares y diversas al mismo tiempo. Yo no he visto que se pueda una cosa que se haga, porque en el fondo uno puede decir, este es un punto de vista nomás, o sea, por favor acepten un punto de vista, después Cristóbal va a hablar de experiencia. Decir, mira, piloteamos en todo Chile
estas 3 o 4 cosas, que son como principios, ¿no? Que sean comunes para que sean comparables, pero usted haga una suerte de adaptación territorial, porque hay que considerar de alguna manera los recursos de los territorios, o sea, ¿te fijas? Si es local, ¿con quién lo hago? La población, ¿te fijas? Entonces, es como lo que se llama en política pública la política 70-30 o 60-40. Tenemos un 60% similar, para hacerlo comparable, y usted tiene ese espacio del 30-40% para que usted diga, adáptelo culturalmente. Se hace a nivel nacional, levantamos esos datos y luego pensamos el diseño nacional por territorio y por zona geográfica y todo. Porque si no puede pasar esto que yo encuentro que ha sido un valor. Mucha política pública en salud, en infancia, en vivienda, partieron de 3 o 4 experiencias que, ojo, son en Valparaíso. Si uno quiere construir una política pública en Chile, tiene que hacer Valparaíso, Concepción y Santiago. Y con eso ya hay razón histórica para eso. Y con eso como que ya puede uno como escalar a nivel nacional. Entonces yo diría que hay que probar formas distintas y yo creo que la política 70-30, 60-40, ¿no? Que es lo común, una base común, y el porcentaje entregado a las localidades, hay que ver en qué escala, ¿no? Región, provincia, ¿no? Para eso, puede retroalimentar mejor una construcción de políticas nacionales. Eso yo lo he visto en otros países y en otras regiones que uno puede comparar más o menos con Chile, ¿sí? Eso desde un punto de vista, pero Cristóbal tiene como en la operatoria misma de la experiencia. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Edgardo. De hecho, nosotros cuando presentamos estos últimos resultados, alguna gente no, bueno, vamos a mantener confidencialidad, pero casi que implementémoslo a nivel masivo. Y este es un estudio piloto. Este es un estudio piloto. Bien hecho, basado en un montón de estudios previos, pero es piloto. Entonces, yo soy de la idea, como dice Edgardo, por una cuestión práctica, de ir pilotándolo de a poco, porque cada pilotaje es una oportunidad para mejorarlo. Y lo otro que también los fenómenos cambian, ¿ya? No solamente a nivel cultural. Por ejemplo, con Edgardo estamos trabajando fuerte prevención del abuso sexual online, y lo online cambia de un año a otro. Entonces, eh, uno nunca para de investigar, uno nunca para de modificar. Lo otro, decir que lo grupal no es para todos, ¿ya? Yo creo que necesitamos alternativas de intervención. Acá alrededor del 60% de las personas que invitamos aceptaron, ¿ya? Entonces 50-60% a lo mejor se beneficiarían. Acá participaron voluntarios, ¿ya? No, es súper violento obligar a una persona a un grupo si no le gusta. A mí cuando chico no me metían a un grupo ni a palos, digamos, ¿ya? Por mis características personales. Entonces hay un grupo de gente que le gusta, que le hace bien. Los protocolos, la investigación muestra que los protocolos ayudan a ordenar a los terapeutas, pero tiene que haber flexibilidad, no son recetas de cocina, ¿cierto? Y lo otro, que ojalá existan alternativas. Nosotros acá probamos arte terapia, cognitivo-conductual e interpersonal, que son modelos distintos. La Valeria Redondo está investigando algo parecido con terapia basada en el optimismo. Entonces, generemos evidencia porque hay perfiles de personas distintas. No sé, eso es no sé si te respondemos más o menos tú, ¿sí? Sí, me responden harto. Disculpa, solo para complementar, nosotros estamos haciendo un trabajo con un centro de salud mental comunitaria acá en Valparaíso, ¿sí? Con los equipos, nos juntamos todos los meses para ir como trabajando. Y un psiquiatra muy curioso, él me dijo, mira, lo que pasa es esto, nosotros sabemos que para depresión los medicamentos funcionan para 1 de cada 8. Todos sabemos eso, la evidencia lo dice, ¿sí? Y nosotros le damos medicamentos a los 8. Entonces, esa fineza, ese filigrama para poder ir distinguiendo una batería de intervenciones y que los equipos tengan los criterios para tomar decisiones, cuáles son las más pertinentes, yo creo que es lo que hay que ir como trabajando. Súper, gracias. Tenemos la pregunta de Cristóbal. Hola, buenas tardes. Creo que ya cuenta como buenas noches. Me presento, soy Cristóbal, estudiante de pregrado en 4º año. Me gustaría decir que la presentación me gustó harto, no me quedaron dudas como lo que va haciendo el proceso, pero me llamó mucho la atención el hincapié que hicieron en el tiempo de espera que hay entre lo que va siendo un trauma y la realización de una terapia generalmente.
Mencionaron que esto igual es como un estudio piloto, así que me dio un poco de curiosidad saber para evitar el daño que produce este tiempo de espera, ¿qué tienen como pensado a futuro para poder aplicarlo esto a nivel nacional? O sea, se podría aplicar quizás, pensando yo, en un ambiente escolar, podría ser algo extracurricular, sería como algo que se realizaría en centro, en CESFAM, por ejemplo. Me gustaría saber más o menos. Ujú, ujú. O sea, la idea es que, a ver, lo que decía Edgardo recién, tenemos que establecer puentes entre la investigación, la práctica y la política pública. Yo creo que los doctorados tenemos esa misión, digamos, tenemos que tratar de generar esos puentes. No significa, Cristóbal, que nosotros vamos a ser, somos los investigadores y vamos a decirle a la gente lo que tenga que hacer, a los profesionales o a los que dictan la política pública, pero sí establecer diálogo, porque lo que sí está claro es que las cuestiones tendrían que cambiar y no es sano que las personas esperen un año por atención. ¿Qué hacemos en ese año? Bueno, tenemos que establecer, creo yo, no sé, Edgardo después lo va a complementar probablemente, pero acciones que nos permitan movilizar los recursos de resiliencia. Hay muchas acciones que permiten movilizar recursos de resiliencia. Nosotros, basado en la investigación que mostramos, propusimos una acción estructurada, pero hay muchas acciones que son del día a día, del cotidiano. Hacer deporte, fomentar espacios sociales, creativos, de arte. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir como investigando y desarrollando acciones y midiendo el efecto de esas acciones. Esta no es la única alternativa, digamos. Yo creo que hay varias otras. Yo acá saqué de mi escritorio un libro que es de Cherry Hamby, una autora estadounidense con la que trabajamos con Edgardo, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el trauma está en todos lados, digamos, como nos mostró Edgardo con las estadísticas. ¿Ya? Dice, el trauma está en todos lados, pero la resiliencia también, digamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser creativos para mirar, ¿no?, el otro lado de la moneda. ¿Ya? ¿Dónde encontramos recursos de resiliencia? Y de alguna forma en el doctorado estamos con ganas empeñados en eso, digamos, en focalizarnos también en eso. No sé, Edgardo, si Sí, estás de no, acuerdo. yo te sigo completamente en eso y bueno, podemos explicarnos más culturalmente también esta idea, lo que algunos llaman como el miserabilismo social, ¿no? Solo ver lo negativo. Y cuando nosotros miramos experiencias adversas en la niñez, hay que mirar las experiencias, cuáles son las experiencias de alegría. O sea, hay que jugar esa dinámica. Y lo segundo, en relación ahora probablemente a Nelson y Cristóbal, como soy invitado, pero en las universidades, creo yo, tenemos que pensar también, ¿no?, un cambio cultural fuerte, pero muy contundente, en el sentido que los doctorados, ¿no?, y los doctores, cuando van saliendo, que la academia no sea el único mundo que se imaginen. ¿Se fija? Entonces, nosotros que conocimos con Cristóbal la experiencia de Escocia y el Reino Unido, las personas que eran mis colegas en el doctorado, ellos tenían como su propósito irse al NHS, que era el sistema de salud. Ellos estaban haciendo doctorado para eso, ¿se fija? Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar doctores también en nuestros programas en Chile que tengan como un horizonte también el servicio público, el Estado, el mundo de la sociedad civil, las empresas? O sea, eso yo creo que también es un desafío porque vamos construyendo masa crítica también en los diferentes espacios, ¿no? Y ahí podemos hacer un mejor diálogo, una alianza más interesante entre la sociedad civil, el Estado, la academia, cada uno aportando. Pero yo creo que ese es un súper desafío que, por supuesto, que no se va a resolver ahora, pero hay que ir como generando también ese ánimo en los interesados en los doctorados. Oye, y perdón, y yo los escucho también y me pongo a pensar también que entre más pronto o más temprano lo hagamos, mejor. Yo estaba el fin de semana, Cristóbal, en el Congreso de Investigación en Psicoterapia en Reñaca y habían presentaciones, como el tema central era trauma, había muchas presentaciones en torno a las experiencias adversas tempranas, ¿no? Y se hablaba de cómo, por ejemplo, las experiencias adversas tempranas cuando existían, era, por ejemplo, aumentaba 3 veces la probabilidad de desarrollar trastornos de salud mental en la etapa adulta, y cuando existían experiencias adversas tempranas durante la infancia, aumentaba 7 veces la probabilidad de desarrollar
estrés, depresión o ansiedad también durante la adolescencia. Entonces estaba escuchándolos también y yo sé que estamos contra el tiempo, pero también, y en la misma línea de la Gaby, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, este trabajo que se hace con estos adolescentes, ¿verdad? Pero estaba pensando también el trabajo que todavía está pendiente de hacerse con los padres o cuidadores de estos niños o niñas o adolescentes que padecieron algún tipo de experiencia adversa temprana o trauma durante la infancia o la adolescencia. Porque está también demostrado que el simple hecho de que los padres que tienen un problema de salud mental aumenta el riesgo de que estas personas también desarrollen un problema de salud mental. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que las estadísticas hablaran. Por ejemplo, había una estudiante del doctorado en psicoterapia que presentaba los resultados de su investigación, que había sido una investigación con niños, con díadas, madres, niñas, niños de la Junji, y hablaba de que el punto de corte, por decirlo de alguna manera, son 4 experiencias adversas. Este grupo de niños con sus cuidadoras tenían como punto de corte 8 experiencias adversas tempranas. O sea, duplicaban ese como quien dice, 4, que a lo mejor esto es más como europeo o norteamericano, pero a nivel latinoamericano, por lo menos la realidad en Chile era 8 experiencias adversas tempranas. Entonces me llamó la atención este trabajo, ¿no? De cómo también falta también trabajar con los padres como factores de promoción del bienestar. Bueno, de hecho, una de las hipótesis que tenemos nosotros de por qué no funcionó la intervención en los problemas interpersonales fue porque solamente incluimos 4 sesiones con los padres. Y los problemas interpersonales no se solucionan con una sola parte de la diada o de la interacción, sino que en el fondo implica, y esa es una de las críticas que hacemos. Y pensando en lo que dices tú, al ampliar contexto, no solamente entran más experiencias traumáticas a la juguera, digamos, de los padres, sino que también entran más fortalezas. ¿Ya? La Cherry Hamby, precisamente, que es la autora que citábamos recién, tiene el concepto equivalente a la polivictimización, tiene el concepto de polifortaleza. Entonces, si tenemos más actores trabajados de forma interseccional, coordinada, digamos, también tenemos más recursos a los que echar mano. Es desafiante, implica mayor complejidad, pero eso se amplía a lo que es la intervención, y ahí Edgardo tiene una línea de trabajo bien interesante, como también el trabajo intersectorial entre organizaciones, que también implica mover recursos coordinados. ¿Sí? Súper, súper. Solo Oye, nos decir, quedan 2 minutos para cerrar. perdón. Perdón, Edgardo, hay una mano levantada, Sí, Francisca. Francisca. Hola, ¿cómo están? Quería consultarles, porque claro, como lo mismo que planteó el profesor Nelson respecto a, claro, el tema de los padres también es un núcleo fundamental dentro de lo que es, por ejemplo, una intervención, sobre todo dentro de lo que se considera y lo que recalcaron que tenía que ser interdisciplinario, que se pudiera abarcar desde todas las áreas posibles. En el caso, por ejemplo, o llevándolo tal vez a un contexto también dentro de lo que es más escolar, ¿cómo podría eso incluirse también a esta, no sé si es psicoeducación en general, porque a veces es súper difícil acceder a lo que son como establecimientos educacionales y poder tener una intervención y un trabajo en equipo, por así decirlo, para que esta intervención o este tratamiento en sí o lo que se lleve a cabo pueda funcionar? Muy buena pregunta. Y le meto una colita más a la pregunta de la Francisca, porque también lo escuché el fin de semana en el Congreso. Las fallas en la mentalización de los padres era una variable que moderaba el efecto que tenían las experiencias adversas tempranas en el desarrollo de depresión y ansiedad. ¿Qué hay que hacer con los padres? Súper. Ahí, bueno, solo decir una cosa que, bueno, ustedes ya lo dijeron, en el fondo hay que pensar esos padres, ¿no? Pudieron haber nacido entre los 70 y los 90, ¿no? 60, ¿no? Esos son los adultos que primero están criando, son los adultos que están atendiendo a los niños, son los adultos que en el fondo hacen clases, los que están en salud, o sea, los adultos que están a cargo de niños
más o menos, ¿no? Para poner un rango, fueron nacidos entre 70 y 90, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó en nuestro país en esa época? Es muy importante para decir, es raro no tener como una experiencia de confianza, ¿te fijas? Porque fue una época dura también desde el punto de vista de violencia estructural. Pero, ¿cómo pensar, no? Yo tengo la impresión que en el fondo, ¿no? A lo que decía también Francisca, hay toda una corriente muy fuerte que se llama salvaguarda contextual, que es decir, pensemos en todos los espacios extrafamiliares también. No hay que olvidarse de la familia, pero los jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienen espacios extrafamiliares y cómo nosotros hacemos y evaluamos y hacemos seguros esos espacios extrafamiliares. Porque puede ser que cuando nosotros hicimos el contexto, siempre contexto es como cuando dice el detalle, es como lo secundario. ¿Sí? Pero los espacios de vínculo significativo pasan, como bien lo decía Francisca, en las escuelas, en los consultorios, en la calle, en los lugares de transporte, en el mundo digital. Entonces, puede ser que nosotros hagamos un buen análisis de los contextos, pero después toquemos la misma tecla todo el tiempo. Los niños y su familia, los niños y su familia, los niños y su familia. Y como nosotros somos capaces y tenemos instrumental, siempre vamos a encontrar las deficiencias de la familia. ¿Sí? Es cosa de los que somos padres acá que nos apliquen esas competencias parentales. Saldrían muy mal parados. Entonces, pero hay fenómenos de violencia que no tienen que ver con las competencias de los padres. ¿Fija? Pero uno vuelve a la misma hipótesis. Entonces, y lo que nosotros vemos en los sistemas es que en el fondo, estos papás, la niña está en explotación, los papás no fueron negligentes, entonces le quitamos la... Pero fue el problema del lugar donde se produce la explotación. ¿Te fijas? Entonces, hay que buscar un equilibrio desde un punto de vista también complejo e interdisciplinario de pensar las relaciones familiares y las relaciones y vínculos extrafamiliares, porque ahí pasan muchas cosas. Y diseñar intervenciones para esos espacios extrafamiliares. Y eso un poco está en la línea de lo que decía Cristóbal, trabajo en red y multiagencia. Y ojo, que hay toda una línea de trabajo en red que está basado en la mentalización también, se llama AMBIT, que es muy, muy interesante. Seguramente ahí lo hablaron mucho, ¿no? En ese congreso. Sí, sí. Oye, bueno, este tema da para mucho. Como siempre, nuestros conversatorios se caracterizan por esto, porque el tiempo pasa volando y nos deja muchas preguntas, muchas reflexiones. No me gustaría terminar el conversatorio de hoy, bueno, dándole las gracias, obviamente, a Cristóbal Guerra y a Edgardo Toro por presentarnos los resultados de su investigación y la experiencia que tienen juntos haciendo este trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Gracias, chicos. Pero además me gustaría recordarle a las personas que nos están acompañando hoy dos cosas. Uno, que estamos felices porque nuestro doctorado finalmente se acreditó por un periodo de 2 años, así que tenemos un doctorado que hoy día está acreditado y que nos abre puertas por lo menos también al tema al concurso de fondos para la realización del doctorado. Y recordarles además que la convocatoria para la promoción del 2026 ya empezó el 12 de agosto, se extiende hasta el 13 de octubre. Hay un periodo de matrícula que viene desde el 1 de noviembre hasta el 1 de enero para empezar las clases el 13 de marzo. Así que vamos a estar preparando también un conversatorio en torno a las características del doctorado y los requisitos y los pasos a seguir para la postulación, para que estén atentos, atentas a aquellas personas que les interesa formar parte de nuestro programa. Así que no me queda más que darles las gracias a todas, a todos y desearles una buena noche. Chao, muchas gracias. Muy bien.